Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque por tu palabra perfecta y bendita, tú nos muestras tu corazón y tu mente, tu voluntad, para que nosotros no solamente escuchemos de ti, sino que te comprendamos, te conozcamos y podamos vivir no solamente en el conocimiento tuyo, pero en comunión íntima y profunda contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, porque es a través de ese sacrificio perfecto y de la cruz de Cristo que tenemos entrada abierta a tu presencia y una comunión profunda, la comunión trinitaria junto contigo, Señor. Te damos gracias porque tú nos invitas a participar de esa comunión hermosa y te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que tengamos oídos sensibles, corazones abiertos a poder escuchar tu palabra, pero vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos tener en nuestra mano hoy día un testimonio, un testamento escrito de su mente y de su corazón. Dios quiere que cada creyente pueda llegar a conocerle. Es la intención de Dios que nosotros le conozcamos. Dios no quiere esconder su voluntad. Dios no está jugando con nosotros de que quiere guardarse secretos que no conozcamos. Por supuesto, todo lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que nosotros necesitamos para una vida de piedad y una vida que glorifica a Dios, Dios lo ha revelado en su palabra y nosotros tenemos el testimonio completo del corazón de Dios para nosotros. Es en su palabra que nosotros llegamos a conocerles. Y por lo tanto, Dios no nos ha dejado sin rumbo, sin una brújula, sino que nos ha dado la guía de su palabra. En estos días recientes, no hace mucho, los ministerios Ligonier junto con la firma de investigación de Lifeway publicaron los resultados de una investigación que han hecho, que han llamado el estado de la teología. El estado de la teología, de cómo está la nación, el mundo cristiano en los Estados Unidos en su entendimiento de Dios, de la Biblia y de la teología. Es una encuesta que se realiza cada 2 años y que muestra cómo va el entendimiento de los creyentes, cómo va avanzando. O sea que hay una tendencia que se puede ir marcando y unos datos que podemos ir viendo. Entre los hallazgos que esta encuesta más bien nos muestra es que han encontrado que muchos de los que se llaman creyentes, hay una línea de tendencia donde cada vez más va decreciendo la confianza de los cristianos en la palabra de Dios y van cambiando sus posiciones, que por mucho tiempo fueron las posiciones firmes, ortodoxas de la fe cristiana, de las doctrinas básicas, y vemos una tendencia a que cada vez más, a pesar de que las gentes se consideran creyentes y de vez en cuando leen la Biblia y van a iglesia, aún así
nos habla de que de cómo se va perdiendo ese entendimiento de Dios como Él se revela en las Escrituras. La mitad de los adultos, dice la encuesta en los Estados Unidos, considera que Dios se aprende y se adapta en las diferentes circunstancias. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios está siendo negada por un 50%, aún en el mundo de los creyentes. Dios puede cambiar. Hay algunos datos que dan a ver que está resurgiendo una antigua herejía, la herejía arriana, donde el 73%, escuche bien, el 73% de los que se identifican como evangélicos piensan que Jesús es el primer y mayor ser creado por Dios. O sea, Jesús no es Dios, sino que es una creación de Dios, 73%. Es el resurgimiento en nuestros días de la herejía del arrianismo que fue condenada en el siglo IV. Interesante. En esa misma encuesta vemos que va creciendo el número que niega precisamente la deidad de Jesús. 43% de los evangélicos niega la divinidad de Cristo en todos los sentidos. Acerca del Espíritu Santo, la investigación nos muestra que el 60% está de acuerdo, escuche bien, el 60% de los evangélicos están de acuerdo que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no un ser personal. Esto contrario a la enseñanza bíblica. Y aparte de eso, hay un creciente entendimiento o creencia del universalismo. Esa doctrina que piensa de que Dios acepta la adoración de todas las religiones. El 67% de los adultos evangélicos considera que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el judaísmo, el islam, etc. Y el 56% está de acuerdo de que acepta la igualdad de todas las religiones, aún dentro de los que se llaman evangélicos. Así que ese es el estado de nuestros días. Esa misma encuesta revela que el 57% de los evangélicos afirma que la mayoría de las personas es buena por naturaleza. O sea, el 65% está de acuerdo de que todos son inocentes delante de Dios, mas sin embargo niegan el pecado original. Son buenos, el hombre es bueno, el ser humano es bueno por naturaleza. Esa misma encuesta reemplaza de cómo van dejando cómo la interacción de los evangélicos con la palabra de Dios, y debido a su interacción con la palabra de Dios, entonces vemos un crecimiento en el avance de la ideología del género aún dentro de las iglesias, hermanos. Ya no estamos hablando solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Un porcentaje de evangélicos ya van aceptando los discursos progresistas de la identidad y sexualidad, el movimiento de género dentro de las iglesias, y está avanzando el secularismo aún dentro de las iglesias. Lo que sí vemos en común entre todo esto es que cada vez más, y por las siguientes generaciones, mientras más la generación más cercana, más joven, van dejando de tener contacto con las escrituras y sus creencias están siendo reemplazadas, en vez de por las creencias de la Biblia y tener una cosmovisión, una visión de Dios bíblica, es más por las influencias de la cosmovisión de este mundo. Entonces, no nos puede sorprender entonces por qué estamos como estamos. Y ese es el estado de la teología. Les animo a que puedan seguir leyendo acerca de esos resultados en línea. Ahora, el apóstol Juan, ya desde principios de la cristiandad, ya estaba enfrentando circunstancias como esta, circunstancias donde los creyentes o en la iglesia estaba entrando conceptos diferentes, doctrinas diferentes, entendimiento diferente de Dios. El apóstol Juan, en la primera de Juan, nos habla de la manifestación física del verbo de Dios, esto es Jesús el Mesías. Juan se presenta como el testigo ocular físico de esa manifestación con los apóstoles, y a través de la comunión con ese Mesías encarnado podemos tener una verdadera comunión con Dios y con los demás creyentes.
Luego él sigue presentando el carácter santo de Dios. Él dice que Dios es luz, que Él es santo y que Él es la verdad. Y que si tenemos comunión con Dios en santidad y verdad, basado en el sacrificio sustitutivo de Cristo, entonces esa comunión es verdadera. Él luego nos presenta la condición depravada del pecado, la condición en la que estamos todos por igual, y concluye yendo en el capítulo 2 hacia la solución de nuestra condición por el pecado. Tenemos un intercesor, Cristo, así que él empieza a presentar la verdad de Dios y cómo podemos tener comunión con ese Dios que se ha revelado. Ahora, Juan escribe esta carta dentro del contexto de lo que era una naciente, un corriente de pensamiento que luego iba a terminar en lo que se llamó más adelante como el gnosticismo. El gnosticismo estaba ya en su manera prematura infiltrando en la iglesia, y ya había ciertos maestros en esta iglesia, donde estaban enseñando doctrinas falsas contrarias a las escrituras. El gnosticismo, que termina siendo de esta manera, viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y era una corriente de pensamiento que estaba influenciada por la cultura griega, en especial el pensamiento de Platón o el pensamiento platónico, que decía que la materia era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, eso llevó a negar la humanidad de Cristo, pues no podía haber tomado forma material, pues la materia era mala según ellos. Por tanto, Cristo fue solamente alguna forma de manifestación espiritual, lo cual es herético y va contra el evangelio. Y por otro lado, si el espíritu es bueno y la materia es mala, entonces el cuerpo no importa, solo el espíritu. Por lo tanto, se daban a una vida licenciosa y una vida de pecado, puesto que lo que importaba era solamente el espíritu. Ese es el contexto. Lo vemos en su contexto bíblico. La Biblia nos presenta claramente argumentos y evidencias claras en contra del gnosticismo y de este pensamiento, de esta herejía. Cristo vino en carne, tomando forma de hombre. Filipenses 2 nos habla. Era necesario que el Cristo padeciese y no podía ser un espíritu y morir en lugar de los seres humanos pecadores. Tenía que ser hombre para morir en lugar de los hombres, pero también tenía que ser 100% Dios para poder llevar al hombre hacia Dios. 100% hombre, 100% Dios. Por otro lado, las escrituras nos enseñan que en el evangelio Dios ha comprado todo el ser del creyente, tanto su espíritu como su cuerpo, y ambos le pertenecen a Dios, por lo que debemos andar en santidad, Y eso nos da la introducción a nuestro pasaje, porque estamos hablando de una vida de comunión y devoción al Señor. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida de comunión con Dios? Bueno, Pablo comienza en esta carta, en este capítulo, afirmando que uno de los principales objetivos del cristianismo es que podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión con Dios está en el corazón mismo de lo que es el evangelio y de lo que es la vida cristiana. Dios, a través del evangelio, escucha bien, Dios no nos está llamando simplemente a que nosotros podamos tener un ticket de entrada al cielo un día. Como que yo hago la fila y mire, allá están dando comida gratis, o allá están dando unos tickets que son unos cupones para que vayas a la tienda. Yo hago la fila, me dan el cupón y yo los guardo para luego, cuando lo necesite, voy al supermercado y los cambio. Muchas personas piensan que el tema del evangelio o el tema de Dios es simplemente algo que tenemos que hacer para ganarnos un certificado, un ticket de entrada al cielo que una vez utilizaremos en algún punto cuando muramos. No es así, hermanos. El evangelio nos llama y nos invita a una comunión íntima y personal con el Señor, que comienza en el momento que creemos y que se va desarrollando en esta tierra mientras Dios va formando el carácter de su Hijo en nosotros, en ese proceso llamado de santificación, y que continuará por toda la eternidad. Y ese proceso es un proceso que no solamente afecta a nuestra alma, sino que afecta a todo lo que somos, todo nuestro cuerpo, todo lo que nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, llamado y comprado para el Señor.
Por lo tanto, es relevante saber de que en el cristianismo estamos hablando no solamente de algo futuro, pero tampoco, en segundo lugar, el cristianismo, el evangelio no solamente habla de algo de conceptos, no solamente es saber información. Hay muchos lugares donde usted va y tiene información. Por ejemplo, usted quiere ser un buen, jugar bien el golf. Usted va a clubes de golf y ahí le dan el entrenamiento, la introducción, la práctica para poder ser un buen golfista. O cualquier otro hobby que usted tenga, usted puede aprender y tener información, pero esto no es el evangelio. El evangelio, más que información, es el mensaje de Dios que tiene poder para transformar. Entonces, no información, sino transformación. Por lo tanto, cuando llegamos a Primera de Juan, Juan quiere dejar claro que el propósito de Dios de enviar a su Hijo encarnado a la tierra no es solamente para información o no es solamente para parte de tu vida, es para una transformación total de todo lo que somos de manera espiritual y de manera física, y que esa transformación es con el propósito de una comunión profunda con el Dios creador. El cristianismo es único en el mundo. Ninguna otra religión apunta, enseña que seres humanos pueden tener una relación personal y profunda con el Creador. Ni para la filosofía griega, ni para la filosofía romana, ni para la filosofía del mundo, ni las demás religiones. Jamás el ser humano está llamado a comulgar, a tener una intimidad con el Dios del universo. Dios está en su lugar, sentado, esos dioses están sentados en sus tronos muy lejos del universo, y nosotros somos criaturas diminutas muy lejanas a esos dioses ausentes y lejanos. Pero en el cristianismo la Biblia nos llama a entender al Dios verdadero como un Dios que se acerca, un Dios que nos llama no solamente a estar cerca de Él, pero a tener una comunión íntima con Él, al punto tal que, como hemos visto anteriormente, el llamado del evangelio es a una comunión tan profunda que no solamente es la comunión de aquel que entra a la sala o al palacio del rey. Él nos está invitando a tener una comunión profunda con las personas de la Trinidad. En Juan 17 podemos ver el corazón del Señor orando, que Él oraba para que sus discípulos fueran uno, como tú y yo, Padre, somos uno, y que puedan ser uno en nosotros. Él nos invita a tener esa comunión. Por lo tanto, Juan acá nos está otra vez recalcando, el mismo Juan que escribió Juan 17, nos recalca otra vez que para tener comunión con Dios, o para tener relación con Dios, Él nos invita a tener una comunión con Él, y luego va a decirnos cómo podemos tener una comunión con el Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Hoy día, todavía en este tiempo, hay personas que piensan que el relacionarse con Dios tiene que ver con algo de emocionalismo. En estos días nosotros hemos escuchado de lo que está pasando por ahí en Kentucky, en una universidad, donde comenzaron un culto, una capilla, empezaron a cantar, y Dios, ellos dicen, bueno, hay un movimiento de parte de Dios y vamos a visitar. Yo no estoy en contra o de acuerdo, mas sin embargo, lo que sí yo entendemos por la palabra de Dios, lo que yo estoy convencido es que todo verdadero avivamiento se va a presentar cuando está manifestada la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trayendo un cambio y arrepentimiento a la vida del creyente. Así que la comunión con Dios y lo que Dios nos llama no va a venir porque tengamos una experiencia extrasensorial. Por mucho tiempo en el cristianismo, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, tener una experiencia con Dios significaba ir a un concierto. ¿Quiénes de los que están acá se acuerdan de esos tiempos? Cuando ir a una gran campaña, un gran concierto, ese era el momento hermoso de tu vida. Esas eran las cúspides de la vida, donde ibas al concierto y ya en ese tiempo ya era más común, pero en ese tiempo se empezaban a usar las luces, los efectos especiales. Iban al concierto y en medio de la música suave se conmovían y lloraban y decían, wow, qué hermoso momento pasamos, y ahí estábamos con lágrimas y mocos todos y nos abrazamos y pasamos un excelente momento, y qué hermoso momento. Ahora, ¿cómo podemos
hombres y mujeres pecadores, tener comunión con un Dios santo? Esa es la gran pregunta. Si Dios es santo y yo soy pecador, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Cómo un pecador puede tener relación con Dios? Bueno, definitivamente no es a través de sus propias fuerzas o a través de sus propios medios. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Tito 3:5. No podemos ganar la relación con Dios, la comunión con Dios, porque nosotros estamos en nuestra condición de pecado. Pero ¿cómo puede entonces un pecador tener relación con Dios? Bueno, son los primeros 5 versículos de ese capítulo. Es ahí donde él dice que el verbo de Dios se manifestó en carne para que entonces nosotros pudiéramos a través de Jesucristo, poder tener comunión con Él. Versículo 3. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es a través del Mesías que se manifestó, que los apóstoles vieron, pudieron palpar y que dan testimonio de su aparición y su venida, de que podemos tener relación con Él. El versículo 7 del mismo capítulo nos dice que como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos pecadores, Dios es santo. ¿Cómo podemos tener relación con un Dios santo siendo pecadores? Es que Dios ha provisto la manera de que nosotros podamos tener relación con Él, y es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Es el Evangelio que nos da la primera parte, la primera pieza a poder tener una relación con Él. Hay muchos que dicen, bueno, si tienes que tener comunión. Es interesante. Mientras yo estaba investigando acerca de este tema, estaba estudiando, leyendo varias cosas, es interesante la abundancia de cosas que vas a encontrar en el mundo de lo emotivo y en el mundo donde no está el Evangelio, pero que muchos grupos tienen este concepto, comunión con Dios, intimidad con Dios. Y yo digo, wow, y hablan de la comunión con Dios y la intimidad con Dios, pero no a la luz del concepto bíblico, sino a la luz de las experiencias, ¿verdad? Entonces, como ahora dicen, bueno, vamos a armar y a comprar unos boletos aéreos, o vamos a subir en el auto para ir allá a Kentucky, Asbury, para entonces ahí tener una experiencia de una intimidad y una comunión con Dios. O vamos al concierto, o vamos a este campamento, porque ahí entonces sí yo voy a tener una comunión con el Señor. O algunos aún piensan que para tener comunión con Dios, entonces van a la iglesia para que, bueno, como ahí está más cerca Dios, de ahí como que yo esté un poquito más cerca, y entonces voy a tener comunión con Dios porque voy a la iglesia. Por supuesto, lo mejor que puedes hacer es venir a la iglesia para escuchar de Dios, escuchar del Evangelio, pero no es simplemente la comunión con Dios. No se trata del lugar y la experiencia que tengas, se trata del sacrificio de Cristo, y que si tú vienes en arrepentimiento y fe a través de Él, puedes tener una comunión perfecta con Él. Ahora, esta palabra comunión es la misma palabra comunión que hablábamos de la comunión entre los hermanos. Es la palabra koinonía. Esa relación profunda, no solamente de un conocimiento, de ser amigos superficialmente, sino tener una común unión profunda. Y esa común unión profunda que puedes tener con el Señor, es simplemente a través de Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino. La encuesta que hablábamos anteriormente decía que estaban abiertos a que hay un Dios tan bueno que Él va a usar diferentes caminos, y ya sea que tú creas en el cristianismo, en Jesús, o que tú creas en Buda, o que tú creas en Alá, o que tú creas en una vaca, lo que creas, el Señor ve tu corazón, y hay muchos caminos para llevar al Señor. Eso es totalmente contrario a lo que la Biblia nos dice. El Señor dice, porque hay un solo camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hay un solo camino. Y para tener esa comunión, esa común unión, lo que nos une es precisamente la sangre de Cristo, es el Evangelio. Ahora, para tener comunión con Él, entonces, lo hacemos a través del Evangelio, pero en base a su carácter, la santidad de Dios. Siempre debemos comenzar con Dios. El Evangelio comienza con Dios, la comunión con Dios comienza con Dios y no comienza con nosotros. Muchos piensan, bueno, yo necesito a Dios. ¿Ven? Ahí hay un problema. ¿Con qué comenzó esa frase? Yo necesito a Dios. No. El Evangelio nos dice, Dios te llama al arrepentimiento. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Dios es el primer elemento y comienza con Dios, porque es a través de Dios, buscando la voluntad y el llamado y la palabra de Dios, que nosotros encontramos a Dios. No comienza nuestra fe porque buscamos satisfacer nuestras necesidades. Alguno diría, es que yo estoy tan triste, necesito a Dios que me haga feliz. Es que me siento vacío y por lo tanto yo necesito que Dios llene mi vacío. O me está yendo mal en el matrimonio, pues entonces yo quiero buscar que Dios llene mi matrimonio. O no tengo trabajo, yo necesito que Dios llene mis necesidades de mi trabajo. O ahora yo tengo un proceso migratorio y yo necesito de Dios para que esté conmigo. Hermanos, cuando usted busca de Dios por sus necesidades, una vez que sus necesidades están llenas y completas, ¿qué va a pasar? Lo que pasa vez tras vez, la historia se repite. Cuando ya tu necesidad está llena, ya no necesitas más de Dios, porque lo que estabas buscando no era a Dios, sino era llenar tu necesidad. El evangelio y la comunión con Dios comienza con Dios. No busco a Dios porque Él me puede hacer feliz. No busco a Dios porque Él puede ayudarme a resolver mis problemas y llenar mis necesidades. Venimos a Dios porque Dios me demanda venir a Él y que mi bien es Dios. Él me llama a venir a Él a través de sus propios medios y a través de su propia manera. Y la manera que Dios nos ha dado para llegar a Él es a través del arrepentimiento y la fe basada en el sacrificio del justo Cristo por pecadores sin esperanza y lejos de Dios. Así que no nos convertimos en consumidores religiosos para venir a la comunión con Dios. No estamos pensando como creyente qué me gustó hoy del culto, de la iglesia, cómo me trataron o cómo me hicieron hacer sentir bien. Venimos enfocados en el Dios de las Escrituras, cómo yo vengo en obediencia al Señor, a agradarle, a servirle, a glorificar su nombre, porque Él está en el centro de nuestra reunión, Él está en el centro del universo y Él debe ser el protagonista de nuestra fe, no nosotros. Hermanos, cada vez que nosotros ponemos a nosotros mismos en el centro, en el protagonismo de nuestra propia fe, no es a Dios a quien servimos, sino a nosotros mismos. Nos hacemos nosotros dioses en lugar de Dios, y con la excusa de buscar a Dios, no estamos haciendo la adoración a Dios, sino que es un acto idolátrico de ponerme a mí en el centro. Buscamos a Dios, comienza con Dios, Dios es primero. Debemos entonces comenzar con Dios y debemos andar en su santidad. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla. No me puedo relacionar con Dios. Hay personas que piensan que Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es tan amigo, que no importa realmente cómo yo viva, Dios me acepta como yo soy. Y no solamente que Dios me acepta como yo soy, sino que Dios me deja como yo soy, porque total yo soy así. Algunos dirían, bueno, es porque Dios me creó. O sea, al fin y al cabo le echan la culpa a Dios de su propio pecado y quitan su propia responsabilidad. No, hermanos, venimos a Dios, pero Dios no nos deja igual cuando venimos a Dios. Dios nos cambia nuestra forma porque Dios no nos quiere dejarnos igual. Dios quiere transformarnos a algo diferente, nos quiere dar una nueva vida, porque sin Dios estamos perdidos, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza en esta vida. Y no podíamos salvarnos sin Dios. Y entonces cuando Dios interviene en nuestra vida, no es para dejarte igual, no es para dejarme igual, es para transformarnos, para cambiarnos. Comienza con Dios y Dios cambia nuestra vida. Entonces, comenzamos con Dios porque buscamos la santidad de Dios. Nunca vamos a entender el evangelio y la cruz de Cristo si no entendemos la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y no puede tener relación con el pecado. Comenzamos con la santidad de Dios porque la santidad de Dios clarifica todas las falsas afirmaciones de la comunión con Dios. Yo no llego a Dios a través de una canción. Yo no llego a Dios a través de una experiencia. Yo no llego a Dios a través de una visión o necesidad. Yo llego a Dios a través de la verdad del evangelio, que me lleva a humillarme en mi pecado y a relacionarme con Dios a través de Cristo como mediador por mis pecados. Comenzamos con la santidad de Dios porque ya mi fe no se basa en mí, sino se basa en Dios. Martin Lloyd-Jones dijo que comenzar con la santidad de Dios es el único camino verdadero al verdadero gozo. Comenzar con la santidad de Dios es el único camino hacia el verdadero gozo. Segundo lugar, para tener comunión con Dios, no podemos andar en oscuridad.
Esto es, no podemos andar en pecado. Él dice, si decimos, versículo número 6, si decimos, sería el uno anterior, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad. Hermanos, no hay justificación para que alguien que diga que anda con Dios ande también en el pecado. ¿Por qué no es posible? Porque son dos caminos diferentes, con direcciones diferentes. Si andamos en tinieblas, no podemos andar en la luz. Hermano, si usted va para San Antonio, usted toma la carretera número 10, en la 10 interestatal, hacia el oeste. Pero si va para Dallas, puede tomar la 45 hacia el norte. No es posible que al mismo tiempo usted pueda ir a San Antonio y a Dallas, o usted va en una dirección o va en otra dirección, pero no puede ir en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Por qué entonces personas piensan decir que sí están siguiendo a Dios, pero viven en pecado, pensando que van en la misma dirección? Es imposible. Son direcciones opuestas. Es ahí la clave del arrepentimiento. Por eso que cuando venimos a Dios y nos arrepentimos, es un cambio de dirección, donde le damos la espalda a nuestro pecado, la espalda a nuestra vieja vida, y nos dirigimos ahora hacia Dios en una dirección contraria hacia donde íbamos. No podemos vivir de la misma manera. Si andamos con Dios, si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, no es cierto, es mentira. Es una mentira del diablo. Pretender decir que andamos con Dios y andamos en pecado. Si tú dices seguir a Dios y estás viviendo una vida de práctica del pecado, y aún así piensas que eres creyente, estás siendo engañado por el diablo. Y estás en un lugar muy peligroso. Porque no es compatible seguir a Dios y vivir una vida de pecado. Porque es una dirección contraria. ¿Me doy a entender? Es imposible. O sigues a Dios o sigues tu pecado, pero no puedes seguirlos al mismo tiempo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, nos estamos engañando. No estamos en la verdad, no estamos practicando la verdad. ¿Qué verdad se está refiriendo? Hermanos, en este capítulo, así como a través de la Biblia, esta verdad apunta a la verdad de la palabra de Dios, al Evangelio, a las Escrituras, a la Biblia. No estamos practicando lo que creemos o lo que está diciendo. No estamos practicando el Evangelio que hemos creído. Si creemos, si andamos en tiniebla, no estamos practicando la verdad. ¿Ven la dicotomía? Lo triste era que en el tiempo de Juan, personas pensaban que podían caminar, andar en Dios, ser llamados creyentes, ir a la iglesia, decir que tenían salvación y vivir de una manera diferente. Ahora, qué triste que no se quedó en el tiempo de Juan. Aún hoy en día, muchas personas piensan que pueden estar bien con Dios y pueden también estar bien con el pecado. No es posible porque Dios es santo. Recordamos, comienza con la santidad de Dios. Y si no practicamos la verdad, entonces practicamos la mentira. Si no andamos en luz, andamos en tinieblas. Es totalmente contrario. Pero este caminar ahí, el caminar apunta a cómo va la vida de uno, por supuesto. Juan lo va a decir más adelante, que pecamos. Y que aún el creyente puede pecar y que Dios le da la herramienta de la confesión para confesar su pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, versículo 9. Mas sin embargo, el patrón de la vida, esa idea de caminar, tu vida va dirigida hacia Dios, por lo tanto va dirigida a la santidad. ¿Me voy a entender? Hay gente que dice, yo creo que la santidad es opcional, ¿verdad? Hay creyentes que no van que no siguen la santidad. Bueno, hermano, si tú no estás siguiendo la santidad, usted no está siguiendo a Dios, porque Dios es la santidad. Si tú no estás siguiendo la santidad, no estás siguiendo a Dios. Dios es santo. Mientras yo camino hacia la dirección de Dios, entonces estoy caminando en santidad. Soy transformado día a día por su palabra y por su espíritu, porque me voy acercando a Dios. Mientras más me acerco a Dios, mientras más me acerco a la luz, más se revela mi pecado y más soy consciente de mi propio pecado, y me lleva entonces a vivir una vida de arrepentimiento y de fe. Andamos en luz, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con Él, por supuesto.
Si vamos en la dirección de la santidad, vamos en la dirección de Dios, estamos resistiendo al pecado, confesando el pecado, andamos entonces en la dirección de Dios. Y ese caminar lo hacemos en base, como dijimos ahí, hacia la sangre de Cristo. Por supuesto, ahí tenemos algo intermedio que vamos a hablar, que cuando tenemos comunión con Dios como creyente, yo tengo comunión con Dios como el creyente, usted tiene comunión con Dios como el creyente, tenemos comunión con Dios, bueno, tenemos entonces comunión unos con otros. Entonces, cuando andamos en la dirección de la santidad de Dios, entonces tenemos esa comunión, esa identidad. ¿Ven cómo las Escrituras ponen la comunión? No lo da en términos de sentimientos o circunstancias o experiencias, lo da en el contexto de la verdad de Dios, la palabra de Dios que nos transforma hacia la santidad de Dios. Entonces aquí encontramos varias personas, Juan va a decir aquí, personas diferentes que creían algo, pero no lo eran. Versículo 6, si decimos, ¿vieron eso? Si decimos, o sea, había alguien que le está diciendo, alguien que dice que tiene comunión con Dios, pero que andaban en pecado. El segundo hereje que él está llamando la atención es el del versículo 7. Pero si andamos en luz, los que decían, por un lado, el versículo 7, lo que dice que andan en luz, por otro lado. Estos son los creyentes. El versículo 8, el otro hereje, si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado. Entonces, por un lado tenemos el que dice que tiene comunión, pero no la tiene. Versículo 8, el que dice que no tiene pecado, pero tiene pecado. Y el versículo 10 es el otro. Dice, si decimos que no hemos pecado. Otra vez, la misma cosa. ¿Ven? Alguien que está diciendo, yo no peco. En este contexto, ellos habían llegado a una conclusión donde ellos decían, como ver, por supuesto, el espíritu y la carne están desligadas. Y no importa si yo peco o no peco, yo puedo solamente enfocarme en el espíritu, lo espiritual, ¿verdad? Yo solamente lo que tengo que hacer es cantar bien las canciones el domingo, pararme cuando me dicen que me pare, hacer el devocional que digo que leer, y después ya yo pagué mi remedio y yo vivo como yo quiera, como el tema de la confesión en la iglesia tradicional, ¿no? Haz lo que tú quieras, total tú puedes ir a confesarte y ya ahí se borra todo, ¿verdad? Solamente no deje que se acumule mucho para que no pase mucho tiempo ahí metido en el confesionario, mas sin embargo tú puedes hacer lo que sea porque total te confiesa. No es así, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con el Señor, no andamos en luz. En tercer lugar, para tener comunión con Dios debemos caminar en la luz como Él está en la luz. Entonces, ¿cómo caminamos en la luz? Caminamos en la luz viviendo para Dios, buscando la santidad y odiando el pecado. ¿Por qué? Porque cuando amamos la santidad, amamos a Dios. Cuando odiamos el pecado, amamos a Dios. Ser como Dios es no solamente parecernos a Él en el carácter, pero también en nuestro corazón. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es ser como Dios también. Cuando yo soy como Dios, cuando yo soy más como Cristo, yo amo lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? ¿Qué ama Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo perdido. Dios ama a los pecadores. Si yo amo lo que amo a Dios, yo amo a aquellos que se pierden y predico el evangelio. ¿Qué ama Dios? Dios ama la santidad. Entonces yo amo la santidad. ¿Qué ama Dios? Dios ama, hay algunas expresiones en la Biblia. Dios ama al dador alegre, por ejemplo. Dios ama al que se humilla, a este miraré, al que se humilla ante mi palabra. Dios ama al íntegro, Dios ama la integridad, Dios ama, lo que Dios ama va a cambiar nuestro corazón. Ahora, ¿qué Dios odia? Dice, no, Dios es bueno, Dios no puede odiar nada. No, si Dios es bueno, entonces si Dios es amor, Él tiene que odiar cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos amorosos, si realmente somos amorosos, si realmente amamos, tenemos que odiar. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo que yo amo a mi esposa Lidia y yo veo que alguien le va a hacer daño o le hace daño, ¿cómo reacciono? En odio, en rechazo al daño, a aquel que quiere hacer daño a la esposa que yo amo. Si yo amo a mis hijas, yo odio el pecado que les puede dañar, ¿o no? ¿Ven? La otra, si yo realmente amo de verdad, odio, hay un aspecto que yo odio, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, alguien dice, yo amo la naturaleza,
Bueno, yo odio que alguien de manera deliberada queme el bosque. ¿Ven? Es que siempre es así y es así con Dios también. Si Dios ama la santidad, por supuesto odia el pecado. Si Dios ama la justicia, por supuesto odia la injusticia. Porque es un Dios de amor, es precisamente que Él odia lo que va en contra a la santidad y a la justicia. Porque Él es justo, Él odia. Y por lo tanto, si nosotros si somos como Dios, nuestro carácter ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. ¿Qué odia Dios? Dios odia el pecado. Dios odia la maldad, Dios odia la mentira, Dios odia el enojo, Dios odia lo que Dios odia. Mi corazón va cambiando para yo odiarlo, ¿verdad? A algunos no les gusta llegar a los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son aquellos que piden justicia. Uno de los salmos dice, Dios, descuartízalos. Y uno dice, ay, pasa la página porque no me gusta mucho ese salmo. Es que, hermanos, si amamos como Dios ama la santidad, odiamos el pecado, porque el pecado tiene consecuencias maléficas en la vida de la persona. Si yo amo a mis hijas, yo odiaría que el alcohol, por ejemplo, pudiera hacer daño en sus vidas. Odio el alcohol porque pudiera hacer daño a mis hijas. Ven, si amamos como Dios ama la santidad, nosotros entonces odiamos el pecado como Dios los odia. Caminar en la luz es confesar nuestro pecado, vivir una vida de arrepentimiento y perdón. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, la palabra de Dios no puede, no estamos viviendo la palabra de Dios, no estamos viviendo la verdad de Dios si nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Decimos, no solamente los que piensan que dicen yo no tengo pecado, porque por ahí la mayoría de personas con las que hablamos ahora y la mayoría de tal vez los que estamos acá, no diríamos, no, yo no tengo pecado, reconocemos que hemos fallado, pero algunas personas se ven en diferentes niveles y dicen, bueno, yo tengo pecado, pero yo no soy como el ladrón fulano, ¿verdad? Yo tengo pecado, pues yo no soy como el drogadicto, o yo no soy como aquel. Entonces empezamos a vernos con pecado, pero con pecaditos, ¿verdad? Yo tal vez no soy bueno, pero no soy tan malo, ¿verdad? Y nos comparamos en ese sentido y decimos entonces que tal vez no tenemos pecado. Es ahí donde llegamos a la confrontación y decimos, hermano, yo creo que usted no está viviendo lo que está haciendo en este contexto, no está a la luz de la palabra de Dios. Y muchas personas que saltan, lo primero que salta en nuestro propio corazón, salta la justificación porque hiere nuestro ego. ¿No? ¿Qué me está diciendo? No saben de eso. Si me aconsejan algo de esa manera, muchas personas pueden saltar en el corazón pecaminoso a negar el pecado, pero debemos reconocer nuestro pecado porque ese es el principio hacia la recuperación, ¿verdad? El que no entiende su problema no puede tener la solución, o como alguien dijo, el primer paso a la recuperación es un reconocimiento del problema. Si nosotros entendemos nuestro problema, sabemos que somos pecadores, entonces buscamos la solución y tenemos un corazón de arrepentimiento y fe, ¿verdad? Si yo entiendo que soy pecador, yo entonces debo entender que dependo de la gracia de Dios en mi vida. Si yo sé que soy pecador, entonces me doy cuenta de que no es siempre mi esposa la que está equivocada, sino yo, que no son los demás, no es el mundo que está en contra de mí y que no me entiende y yo soy el que tengo la verdad. Si yo sé que soy pecador, yo sé que me equivoco. Santiago dice, todos pecamos, ofendemos muchas veces y de muchas maneras en contexto de pecado. Entonces, reconocer que tenemos pecado, entonces nos lleva a la siguiente parte, versículo número 9. Entonces, si ya yo entiendo que tengo pecado, ya yo entiendo que necesito la gracia de Dios en mi vida diaria. No estoy hablando solamente de los no creyentes, hermanos. Estoy llamando a los creyentes también. Nos está hablando a ti y a mí, creyentes, si hemos creído en el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no hay excusa para vivir con el pecado, porque Dios nos da la salida y nos da la solución. Nos da un Cristo que nos salva, pero nos da una sangre que aún hoy día nos limpia del pecado diario. Podemos venir ante el Señor y confesar nuestros pecados. Confesar, como ya hemos dicho antes, es decir lo mismo, reconocer, estar de acuerdo con Dios que lo que yo he hecho es pecado y lo llamo mi pecado como Dios lo llama.
no digo un pequeño desliz, yo digo el pecado lo llamo como Dios llama al pecado y reconozco mi culpa y mi responsabilidad, pero Él me da el perdón cuando vengo a Él en arrepentimiento y fe, cuando vengo confesando mi pecado. Qué bueno es el Señor y cuánta gracia. Él sabía que aún siendo creyente necesitamos su gracia y nos da la salida para que tú y yo, cuando metemos la pata, cuando pecamos, cuando faltamos al Señor, podemos venir ante el Señor y confesar nuestro pecado sabiendo de que ya tenemos el perdón de los pecados en Cristo. Dios nos da el camino de la confesión, limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos a través de su palabra, abre nuestro corazón y nos muestra nuestra necesidad de Él. De hecho, hermanos, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia la dirección de que a través de las leyes, a través de la ley de Dios, el ser humano, el hombre, pueda darse cuenta de la necesidad de gracia y la necesidad que tiene de venir a Dios para depender de Él, para salvación, pero nosotros los creyentes también para santificación. Termino con esto. Termino con esta idea. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir a una comunión con el Señor. Esa comunión se basa en el Evangelio y procura la santidad de Dios en primer lugar. Contrastamos y vemos que en nuestra vida diaria reconocemos que todavía tenemos pecado y que fallamos muchas veces. Pero Dios nos da la solución para poder seguir esa comunión con el Señor. Por supuesto, para el creyente no perdemos la salvación porque tenemos la salvación asegurada a la obra de Cristo, pero perdemos la comunión cuando pecamos. Sin embargo, tenemos la confesión como herramienta de vivir una vida de comunión. Cuando vivimos en intimidad con Dios, entonces nosotros estamos sabiendo de que podemos estar con el Señor, comunión con Él a través de Cristo y la reconciliación a través de la confesión y amar al Señor porque Él me ha amado. Hermanos, esa es la comunión con el Señor, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no nos llama a una vida perfecta, pero a una vida de comunión. No nos llama a una vida de perfección, pero a una vida de confesión. Nos llama a una vida de intimidad con el Señor, bajo los términos del Señor, a través del canal del Señor que Él nos ha dado. Quiere el Señor que seamos motivados a caminar de esa manera a través de Cristo. Si estás aquí y no has venido en arrepentimiento y fe hacia Cristo, no puedes tener comunión con Dios de ninguna manera porque a través del sacrificio de Cristo es la única manera que puedes llegar a Dios. Tu pecado te aparta de Dios y si no has venido en arrepentimiento y fe, solamente Cristo te puede dar salvación y vida eterna y poder entonces tener una comunión con Él. Oremos. Padre, gracias porque esta tarde, en este momento, tú nos permites venir ante ti y reflexionar acerca de este pasaje, esta carta, primera de Juan, pensando qué importante es vivir una vida junto a ti en comunión contigo. No solamente de emociones o Señor, como pensamos, sino como tú piensas, Señor. Tú nos llamas no solamente a conocer de ti, sino a conocerte a ti, a tener comunión profunda contigo. Y solamente eso se puede hacer a través de Cristo y a los términos de tu santidad, reconociendo nuestro pecado y viviendo una vida de confesión. Señor, te pido que tú nos ayudes a ser personas, hijos tuyos, que viven una vida de arrepentimiento, de fe, de confesión, cerca de ti, Señor, dependiendo de ti, para tener una comunión profunda y una intimidad contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oro por todos los que estamos acá. Necesitamos de tu gracia cada día. En el nombre de Jesús. Amén.